Una de las figuras más populares al seno de los judíos sefaradíes es la de Eliyahu Hanaví. De boca de Camelia Shahar oiremos ahora uno de entre los numerosos cuentos que tratan de él. La leyenda nos cuenta que aconteció y un hombre muy rico perdió todos sus bienes, quedó desnudo y crudo y fue obligado de buscar laboro para mantener a su familia. Y que un día, cuando estaba arando y ensembrando el campo de su patrón, vio venir de enfrente una persona que se acercó a vagar de él. Él era Eliyahu Hanaví, que se aparezca siempre para bien. El profeta se acercó del hombre y le dijo: paz sobre ti, mi amigo. Sabes que el Señor del mundo, viendo con qué paciencia aceptaste tu suerte después de todo lo bien que tenías, quiere darte 7 años de hartura, felicidad, paz y salud en tu casa. Solo dime, ¿es que quieres estos 7 años de felicidad ahora o a los cabos años de tu existencia? Tomándolo por un indivino, un hechicero, el prove le demandó de dejarle reposo porque no tenía nada para darle. Ma Eliyahu Hanaví tornó y insistió y le demandó 3 veces la misma cosa, para cuando quería los 7 años de merced, ahora o a la vejez, porque el Señor del mundo, viendo su sufriencia y de la manera de la cual la aceptó, quería ayudarle. Viendo esto, nuestro hombre le dijo que antes de responderle quería consultarse con su mujer. Eliyahu Hanaví le respondió que iba a venir al día siguiente para tomar la respuesta. El hombre se fue a su casa, contó a su mujer sobre su encuentro y le demandó cuál pensaba, para cuándo demandar estos 7 años de felicidad que el santo bendito él quería regalarles. Dile a esta persona, le dijo su mujer, que si la cosa es verdad, estos 7 años de bienestar no sean regalados ahora. Para la vejez, el Dios es siempre grande. Y cuando el profeta Eliyahu se le apareció al día delante del hombre, él le dijo: después que me aconsejé con mi mujer, pensemos que si el Señor del mundo nos daba ahora estos 7 años de felicidad y bendición, estaríamos muy contentos. Será hecho según tu deseo, le respondió Eliyahu Hanaví. Deja tu hecho, vate a casa y verás que antes de llegar el patrón del mundo ya vos bendijo. Y que en arribando a casa el hombre vio lo que le fue prometido se realizó. Sus hijos enjugando toparon un tesoro. El hombre alegre dio olores al santo bendito él por su merced y rengració a su mujer por su buena idea. Después de unos cuantos días, su mujer le dijo: mira, marido, hasta que ya estamos seguros que 7 años el Señor del mundo cuidará a que no nos falte nada. Ven, apiadaremos a aquellos que tienen menester, hasta que, gracias al Dios, ya tenemos para hacerlo. Y así fue. Durante 7 años, marido y mujer no quedaron de apiadar a los pobres, darse de acá y cuidar a malatos. Los 7 años pasaron. Eliyahu Hanaví se le apareció de nuevo a nuestro hombre diciéndole: mi amigo, ya vino la hora de retornar el regalo que recibiste del Señor del mundo. Mi bien hacedor, dijo el hombre, cuando acepté tu regalo, lo acepté después de haber consultado a mi mujer. Permíteme ahora, te rogo, de decirle de nuevo lo que me demandas antes de hacer nada. Y así el hombre fue ante su mujer y le contó que aquel extranjero vino para tomar atrás lo que les dio antes 7 años. Va donde nuestro bien hacedor, le dijo la buena mujer, y dile: si topó alguno mejor de nosotros que va a guardar este tesoro, mejor de lo que nosotros lo guardrimos y lo empleemos para bien, lo vamos a retornar inmediatamente. Y el Señor del mundo oyó las palabras de la santa y piadosa mujer, vido que ella y su marido emplearán la riqueza para hacer mitzvot y maasim tovim, obras buenas a todos los menesterosos,
y así continuó a expandir su merced sobre ellos hasta la fin de sus días.